Tres conceptos, entre otros posibles, pueden dar respuesta a la pregunta de por qué Dios no tiene forma humana. 1. Principio de no discriminación. Uno de los motivos por los cuales Dios no puede tener forma humana es porque no puede discriminar a otras razas de seres vivos que también residen en el universo y que también forman parte de su creación. Siendo infinito el universo, no podemos ser los únicos por sentido común. Otras razas y seres que habitan este universo no tienen por qué tener forma humana o no tienen por qué ser humanos en otros lugares diferentes al planeta Tierra, y también forman parte de la creación de Dios o por seres autorizados por Él para crear vida. Imagínate, por ejemplo, a un extraterrestre diciéndote que Dios tiene forma de reptiliano, de gris Hola, ¿qué pasa? o de insectoide. ¿Le dirías tú a ese extraterrestre que Dios tiene tu forma? ¿Le dirías que tiene forma humana? 2. Principio de disformidad. Si Dios creara a un ser humano a su imagen y semejanza, este no tendría ninguna forma. Sería como una especie de energía o frecuencia indescriptible por nuestro limitado conocimiento. Además, ¿para qué querría Dios tener forma humana? ¿En qué le ayudaría eso? En el libro del filósofo Aristóteles que conocemos con el título Metafísica, describe a Dios como el primer motor inmutable e incorruptible, es decir, primero y eterno, y lo define como el pensamiento del pensamiento. ¿Podríamos decir de algún modo que existimos porque Dios nos piensa? El pensamiento es creación. Tú creas algo dentro de tu cabeza siendo al principio solo una idea y después toma forma en la realidad. Se convierte en realidad. Creas los planos de una casa, es decir, te la imaginas, y después la construyes. 3. Principio de prueba testifical. Dios no tiene forma, nadie lo ha visto.